Bienvenidos, bienvenidas. Erev Shabbat Kodesh, Perashat Behar Bejucotai. Es el encuentro con el final de nuestro Humash Vaikra y ya marcando los tiempos que nos acercan hacia la celebración de Shavuot. Hoy estamos en el día 36 en la cuenta del Omer, que equivalen a 5 semanas y un día de este tiempo que nos va acercando lenta y progresivamente hacia un tiempo especial, un encuentro muy singular que tiene Am Israel con el Kadosh Baruj. Y por cierto que ser receptores de la Torá implica, si aún no hemos acumulado en nuestro haber mitzvot, porque la realidad es que a partir de hacer el Tatimerot, de las 10 alocuciones, conocidas como los 10 mandamientos, sería un poco la puesta en marcha de lo que son las 613 mitzvot que involucran al pueblo de Israel, si bien ya desde la salida de Mitzrayim, no antes, salimos de Mitzrayim con la mitzvah de Kiddush HaChodesh, la santificación del mes, y la segunda mitzvah que tuvo que ver con el Korban Pesach, todavía el camino necesita ser realmente asfaltado con este ramillete de mitzvot que habríamos de recibir a los pies del monte Sinaí. Por lo tanto, si no teníamos mitzvot suficientes como para ser merecedores de la Torá, ¿qué habría que tener? Habría que tener midot. Quiere decir, importa aquí no lo que hago, sino fundamentalmente lo que soy. Y ese ser del pueblo de Israel, a lo largo de estas 7 semanas que van a acontecer hasta Shavuot, como enseñan los maestros del Hasidut, y no solo del Hasidut, implica que debe haber una preparación. No estudiamos más o menos mitzvot en esta semana, sino que estudiamos cómo ser receptores verdaderos de una Torah verdadera y de poder ser fieles servidores a ese Dios que es el Dios de la verdad. Y para poder abrazarnos a la verdad, necesitamos, obviamente, albergar dentro de nosotros midot tovot, erradicar todo aquello que resulta negativo y poder abrazar todo aquello que resulta positivo en la vida. Y para eso, la necesidad del cambio interior. Esas son las condiciones básicas para poder recibir la Sagrada Torah. Por eso decíamos que el libro de Baikra en general es un libro que es un Humash que ahora llega a su cierre y que en última instancia nos ha permitido ver esos dos focos esenciales en la vida individual y colectiva. Por un lado, todo lo que es la aboná, todo lo que representa la capacidad que tenemos interiormente de acercarnos al Creador y de poder ser fieles exponentes de su voluntad. Y eso ocupó gran parte del libro de Baikra, que nos enseña, obviamente, toda esa magna tarea llamada Kurban, que no solamente es la expertez en cómo sacrificar al animal y derramar su sangre y cubrirla y luego elevarlo en un fuego en el santuario, en ese momento en el Mishkan. Eso, por supuesto, debería ser una expertez de los Kohanim, de los sacerdotes y de aquellos que habrían de traer eventualmente los sacrificios para diferentes circunstancias. Y la segunda parte del Humash de Vaikra empieza a mencionarnos hasta esta perashá final, estas perashiot finales de hoy, Behar de Jukotai, el cómo debo ser. Desde esas perashiot que me hablaron a Haremot Kedoshim, Tazria, Metzorah, cuando hablaban acerca de esos cuestionamientos que surgen más que nada a nivel conductual y de cómo cambiar esa aproximación a lo que es mi dimensión humana. Aprender no solamente de las mitzvot que involucra la Sagrada Torah, sino fundamentalmente ser receptáculos para ellas y para eso se necesita midot. Por eso estudiamos este tiempo del Musar. El Musar no es solamente cómo llegar a cumplir una mitzvah. Eso lo tenemos desarrollado en la Halajá y para eso tenemos libros maravillosos, entre ellos el Petinei Halajá,
que nos ayuda el Rab Melamed con su eh, claridad a poder comprender cómo comprometernos con Torah y Mitzvot. El libro del Musar, que el Rab Volve de Tzadik y Brajá ha mostrado con él todo un mundo del cómo deber ser y no el deber hacer, es un libro que ahora nos está llevando a esta Ma'arejeta Abodá Musarit, a todo este capítulo, a este todo apartado que habla sobre la Abodá Musarit, es cómo debo invertir ese tiempo interior en ser una persona moralmente apta, éticamente apta, y para eso ahora habíamos dejado el Gesed y entramos ya hace 2 semanas en una pregunta que el Rab planteaba, Kaas o Sablanut. Si ser unas personas coléricas, enojosas, o Sablanut, pacientes, tolerantes. Y ya vimos entonces el primer Ba'at, donde obviamente se habló de la humildad de Moshe Rabenu, y a partir de allí construir obviamente esa sociedad a partir de lo que representa la condición de la tolerancia. Como afirmaba Rab, es imposible construir un vínculo con la sociedad sin tolerancia. Hoy entramos entonces en uno de los exponentes que cita mucho Rab Volver y que fue obviamente uno de los sabios de los cuales aprendimos realmente las condiciones basales de lo que significa el Musar. Rav Shlomo Zalman de Kelem escribió en su libro muy conocido, obviamente, él explicó también lo que representaba el Nosé de Ol Haveró, ese tema que me habló en el Gesed, de cómo compartir el yugo, quiere decir todo aquello que le es pesado a mi prójimo, todo aquello que le cuesta sobrellevar, cómo hacerlo para compartir, porque eso también habla de una perspectiva de mi persona para con respecto a mi prójimo. No alcanza con la ayuda, alcanza con identificarme con su problema y poder sentirme como si yo mismo estoy sufriendo esa realidad. Y la experiencia fue a partir de Moshe Rabenu, justamente que salió, como estudiamos en su momento, a ver a sus hermanos. Y decía el Rab que salió a ver el sufrimiento de sus hermanos. Y es el motivo por el cual Akadosh Baruj Hu va a enviar a Moshe Rabén. Y el primer lenguaje de los 4 lenguajes de la Geulah va a ser Beotzeti otam mitachat siblot Mitzrayim. Los sacaré a ellos de debajo de los sufrimientos que le ocasiona Egipto. Porque el trabajo duro es una pauta que acompaña al ser humano desde siempre. Y todos, cada uno de nosotros solemos trabajar muy duro. Pero el tema del sufrimiento que genera esa situación de discriminación, de apartheid y de todo lo que representó Egipto desde el punto de vista de sus contenidos de impureza, esos son aspectos que Moshe Rabenu salió de palacio para poder cargar con el yugo de su pueblo. El rabino de Kelem escribió, dice Rabolve, que la sablanut, que paciencia, tolerancia, es la raíz de todas las virtudes y de todos los midot, de todos los atributos, de las cualidades. Y la fuente de sus palabras está en el libro del Ramak, de Rabbi Moshe Cordovero, el Tomer de Borá, este libro maravilloso de aquellos sabios de Paz del siglo XVI, de la corte del Arizal, que fueron obviamente esas luces que iluminaron al pueblo judío desde Tzfat, desde la norteña ciudad de Tzfat. ¿Qué escribió Rabbi Moshe Cordovero? Escribió, dice Rab Olbe, cosas realmente excelsas cuando explicaba los 13 atributos de compasión, lo llaman de misericordia, que, que había descrito el profeta Mijá al final de sus Besof de Barab, al final de sus profecías, que Rishoná Bahen, y que la primera de ellas, o sea, tenemos los 13 atributos de Hashem. Esos 13 atributos, lo sabemos que Hashem se los mencionó a Moshe Rabenu, cuando Moshe Rabenu
fue a implorar el perdón de Dios por el pecado del becerro de oro. Y nosotros, todos los días que tenemos Tajanún, que rezamos la plegaria del perdón, decimos, Vayamabor Hashem al Panav. Entonces pasó Hashem delante de Moshe y dijo, Hashem, Kel, Rahum, Bejanún, ¿sí? Etcétera. Y entonces esos 13 atributos nos dicen y empiezan mencionando un concepto. Dicen, mi el Kamoja. ¿Quién es un Dios como tú? Así lo va a explicar Rabbi Moshe Cordovero y lo cita el rabino de Keller. Mi el Kamoja, de las tres, Shlosh Esrei Midot, de los 13 atributos de compasión de Kadosh Baruj Hu. Mi el Kamoja. ¿Quién es un Dios como tú? Y entonces el Rabbi Moshe Cordovero, Zatzal, enseña en su Tomer de Borá, More Alehegiot Kadosh Baruj Hu Melech Ne'alav. Esta expresión de quién es un Dios como tú nos viene a demostrar cuánto el Kadosh Baruj Hu es un rey que puede ser ofendido. Ofendido quiere decir que nosotros lo ofendemos. Sobel el Bon, que sufre obviamente de la ofensa, Yehileu Arrayón, Mashelo Yehileu Arrayón, lo que no puede ser entendido y no puede ser contenido en una idea. ¿Cómo podemos entender que Kadosh Baruj Hu sufre, comillas, de ese albón, de esa ofensa? Dice el Rabbi Moshe Cordovero, hay algo que está claro, no hay nada que quede por fuera de su providencia, pero eso es indudable. Y no hay instante en que nosotros, los seres humanos, no estemos alimentados y existamos de la fuerza superior que permanentemente deviene de él y nos influye permanentemente para bien. והרי תמצא שמעולם לא חטא אדם נגדו, שלא יהיה הוא באותו רגע ממש שופע שפע קיומו ותנועת איבריו. Dice, y nunca vas a encontrar que pecó el ser humano contra su creador, que no esté él en ese instante, mamás, que Dios está en el momento que yo estoy cometiendo, Dios me permita, una transgresión, a Kadosh Baruj Hu me está dando de su plenitud, de su abundancia, de su existencia y de los movimientos de sus órganos, Beimeyota Adam Joté, de Koahaú. Y si el ser humano se halla pecando a partir de esa fuerza, Lomen Naomi Benuklan, no se la impide. A Kadosh Baruj Hu sigue dando de sí lo bueno. ¿Y eso qué quiere decir? Por eso dijo el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, el Asobel Kadosh Baruj Hu el Bonkazne. El Kadosh Baruj Hu sufre, comillas, de esta ofensa, porque todavía Kadosh Baruj Hu, sabiendo y a sabiendas que nosotros estamos haciendo mal, nos da la capacidad, nos da esa abundancia, esa presencia, la fuerza para los movimientos de cada uno de nuestro organismo, de nuestros órganos. Adam, Motzido Tokoach, Beotorrega, Bejet, Beabon, Umachis. Él te da de lo mejor de sí. Tú te encuentras con todo el poder de realización en todo tu cuerpo y tú utilizas, dice el Ramak, el Tomer de Morá, toda esa fuerza en aquel instante para hacer un pecado, una transgresión adrede, abón y majís. Y encima, para hacerlo, comillas, enojar, encolerizar a Dios. Y dice el Tomer de Borá, a Kadosh Baruj Hu, y el Kadosh Baruj Hu también sufre por esa realidad, comillas, ¿no? No podemos atribuirle condiciones humanas, pero por lo menos para poder entender lo que está diciendo el Ramá. Velot Omar Sheino Yahol Limnoa Mimenu Atova Ujas Beshalom. Y tú, dice el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, no puedes pensar o decirte para tus adentros que Dios
no puede evitar de darle al hombre ese bien, Haz Shalom, Dios no lo permita. Sharei Bekojó Berrega, porque está en el poder de Dios, en un rega, en un instante, que membra, Shetibash Yadav Berreglav Be'en She'asal Yerobam, que solamente con una palabra pequeña que diga Dios, tendremos, como le pasó a Yerobam ben Nebat, Yerobam, el rey de Israel primero, que supo lamentablemente prostituir a todo su reinado y a todos sus continuadores, que por una palabra de Hashem, su mano y sus piernas se secaron en un instante. O sea que no digas que Akadosh Baruj Hu siempre va a hacer el bien al hombre, también lo puede impedir ese bien. No pensemos que Akadosh Baruj Hu es complaciente, como lo dice la Gemara. Todo aquel que dice que Akadosh Baruj Hu es Vatrán es que bevater, y ok, lo dejamos pasar. No, Yevatru y amar. La Gemara dice, no, si tú pensás que el Kadosh Baruj Hu actúa así, tus días van a terminar. Pero no él, no es que él deja pasar, pasa por alto. ועל זה קוראים מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא מלך העלוב. Entonces el Ramak dice, y por eso los Malachei Asharet, los ángeles ministeriales, cuando lo invocan al Todopoderoso, lo dicen Melech Aluv. Miren qué palabra utiliza el Ramak, porque hoy en día en el hebreo moderno, hoy estábamos hablando justamente en el Sheur de la mañana, en Bet Midrash, una conversación muy bonita con respecto al Lashon, porque estábamos analizando a Jaime Ababet Beyat Lashon, la vida y la muerte en manos de la lengua, de nuestro lenguaje. Entonces, es muy interesante que los Malachei Sharet, dice el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, lo llaman a Kadosh Baruj Hu Melech Aluv. Lo hemos encontrado en varios piutim. Melech Aluv. Aluv, decía en el hebreo moderno, es Aluv, que es algo realmente pobre, que no tiene recursos. Aluv, que es también feo, que representa algo verdaderamente no agradable. Pero Melech Aluv, ¿por qué lo llaman así los ángeles? Porque dijimos al principio, dijo Rabbi Moshe Cordovero, es que el Todopoderoso es un Dios, como dijo al principio, Eyot HaKadosh Baruj Hu Melech Ne'alav. El santo bendito Él es un Dios Ne'alav. Ne'alav quiere decir que el ser humano lo puede ofender a Dios. Y entonces lo puede ofender a partir de su acción. Y por eso los ángeles lo llaman Melech Aluv. El verbo es Ain Lamed Bet. Albon es una ofensa. Es cuando hacemos algo delante del otro que lo está ofendiendo, presencialmente. Ahí nombró Miel Camoja. Entonces, mamá que está explicando el principio de lo que dice Mija, mi el Camoja, no sea bombe o ver al pecha, le sherit najalató, lo de Genzik Apoki, Jafes, Geset, Yashub, Yerachamenu, Ichbosh, Abonotenu, Betashlich, Selot, Yam, Kol Hatotam. Esto es lo que decimos en el momento maravilloso del Tashlich, precisamente en el día de Rosh Hashanah. Ni el Camoja, ¿quién es un Dios como tú? No sea Abón, que carga con nuestros pecados, que lo hacemos adrede, de ober al pesha, y pasa por alto también el pesha, que es la actitud negativa, de Sherit Najalató, para toda la postrer descendencia, herencia. Lo ejezik laad apo. Akadosh Baruj Hu no sostiene para siempre su enojo, su ira, y Jafetz Gesed porque él ama la bondad. Y Ashub Yerachamenu, dice el profeta Mijá, contemporáneo de Yeshaya, y Ashub Yerachamenu volverá y se apiadará de nosotros con compasión y amor. Y Ashub Yerachamenu, y después pedimos Betashlich Bemtzulot Yam Kol Hatotam. Ichbosh Abonotenu. Ichbosh Abonotenu es, habrá de reducir, no eliminar, reducir nuestras transgresiones, llevarlas a un plano diminuto como para que podamos superarlas. Betashlich Bemtzulot Yam Kol Hatotam.
y arrojarás en el fondo de las aguas. Por eso hacemos el tashlik, delante de un curso de agua en el día de Rosh Hashanah, el primer día, generalmente a la tarde, cuando no hay Shabbat, por supuesto. Y entonces, obviamente, dice Ramak, de Alze Korib Balajea Sharef, dice, perdón, de Ainu Ombro, Miel Kamoja. Dice, ¿quién es como tú? ¿Quién? Hay un Dios como tú. Atá Elohim Baal Geset Ametiv. Tú, oh Hashem Elohim, eres aquel que posee ese Gesed, esa bondad para hacer el bien. Atá Baal Koach Linkom Belesof Shelcha. Tú tienes el poder de poder lograr esa venganza Belesof Shelcha y reunir lo tuyo. Quiere decir, esa condición de poder tomar cuentas del otro. Veim Korze, y a pesar de que eso lo podría hacer, no dice que Dios es un Dios vengativo. Dice que con todo esto, Atasobel, tú sufres Beneailab y eres ofensivo, perdón, eres, eh, te hacen una ofensa, esa sería la palabra, no sé cómo se dice ahora bien en español. Ad Yashub Bishubah. Tú esperas hasta que ese ser humano, Yashub y Rahamel, que tú puedas volver en Teshuvah y el Kadosh Baruj Hu explique y te permita a ti volver a tu esencia de ser humano. Harei zo midah shetzarich Adam leitnaheg ba. Y este es el atributo, la cualidad que nosotros los seres humanos, dice Rabbi Moshe Cordovero, deberíamos conducirnos con ella. ¿Qué quiere decir? Dice Rabbi Moshe Cordovero. Me refiero a la sablanut, a la tolerancia, a la paciencia, a poder sobrellevar con ese dolor y angustia del prójimo. Vejen eyotone elav, afirule madregazo. Incluso nosotros poder sentir que somos ofendidos y llegar a ese nivel del Kadosh Baruj Hu, en kol ze lo yesov tomato min hamekabel. Y así todo, no retiremos nuestras manos de hacer el bien para aquel que lo pueda recibir. O sea, la Gemara habla de que feliz de aquella persona que puede estar entre los ne'elavim velo benaolvim. Feliz de aquella persona que puede estar en el grupo de los ofendibles y no de los ofensores. Y esa es una condición, obviamente, que hay que aprender mucho para eso. Hay que ejercitarse mucho, porque hoy en día, en lo cotidiano, en los vínculos cotidianos, afirmo los vínculos más cercanos, los vínculos primarios, entendemos que la ofensa es algo que no podemos superar. No la podemos superar. Y la Gemara dice, qué bueno sería pertenecer siempre al grupo de aquellos que son ofendidos, pero no de aquellos que ofenden. Y esto es una tarea que, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? No es la actitud de un día, no es la actitud de una semana, es una actitud de por vida. Y entonces aquí el rabino de Kelem empezó a hablar acerca de este primer atributo de los que menciona Mijá, mi el Kamoja, esto que decimos justo en Rosh Hashanah. Porque si en Rosh Hashanah no podemos superar esos circuitos, ven Adam le Javeró, para eso está la Teshuvah, para eso está el juicio del Boreolam. ¿Cómo vamos a llegar a Yom Kippur? Si en Yom Kippur no pudimos superar ese puente tan angosto que representa mi vínculo con el otro, o sea, la ofensa que tuve de aquella persona y para la cual yo ya no quiero hablar con él. Entonces, eventualmente se produce ese cortocircuito. Claro, debemos hacer una aclaración, porque seguramente en el seno de cada uno de ustedes dicen, pero tenemos que soportar todo lo que nos dice, tenemos que entender que todo hay que superarlo. No, hay aspectos que la persona tiene que analizar. Nosotros generalmente mostramos una hipersensibilidad y por cualquier realidad estamos produciendo ese choque emocional con el otro. Lo que tenemos que hacer es tomar la realidad, analizarla, comprenderla
y después saber cuánto de eso me hace mal a mí. Y en ese momento la persona tiene que ser un poco egoísta, porque si la persona no se preserva a sí misma, difícilmente pueda sobrellevar, poder preservar el vínculo con él. La primera relación que se da en la vida es entre marido y mujer, y no podemos eventualmente renunciar a ese punto, porque la hipersensibilidad, la hiperemocionalidad, el sentido de que me ha ofendido y que no puedo superar la ofensa y que no puedo seguir adelante transitando por ese puente tan angosto, representa obviamente un camino que no tiene regreso. Entonces hay que saber muy bien de qué estamos hablando y de qué situación estamos hablando. Entonces, no hay dos personas que tengan esa misma realidad. No hay dos situaciones que sean idénticas, a pesar de que todo parece ser la misma, pero cada uno tiene que evaluar no solamente lo que el otro dijo o hizo, sino también lo que uno fue también como sujeto del decir o del hacer. Ahí es donde se equilibra, perdón, el escenario. Y entonces llegamos no a una tabula rasa, llegamos a un momento en el cual nuestro, eh, eh, nuestra, nuestro equilibrio se manifiesta. Entonces sabemos que un movimiento para abajo levanta al otro y un movimiento para abajo del otro me levanta a mí, como ese juego, ¿no? No me sale el nombre en este momento, de los niños. Y entonces cada uno de acuerdo a su mayor fuerza logra, ¿no es cierto?, que logre desequilibrar al otro. Entonces uno cuanto más peso tiene, levanta al otro. Y cuando el otro tiene más peso, lo levanta uno. Bien, ya uno de ustedes me va a decir cómo se llama el juego. Ahora no lo tengo presente. Dice entonces el Rav Wolbe, habiendo citado a este tan sensible Ramak en el Tomer de Borá. Hareizoi Arishoná, Bishosh Midot Rahamim. Esta es la primera nada más. De las 13 midot, de los 13 atributos de compasión y misericordia. Y a partir de ella, a Kadosh Baruj Hu, no sé, y a partir de esta, la primera de las midot, el Kadosh Baruj Hu, no sé. No sé quiere decir carga, porta, y sobrelleva, entre comillas, a su mundo. Bil Adea, sin esa midá, sin ese atributo, dice Rabolve, no tendríamos lugar a la existencia ni siquiera un solo día. Porque Bemidá Zo, en este atributo, en esta cualidad, Anuhayabim Lalejet Bedrahab, se nos dice que tenemos que ir en sus caminos, bendito sea. Ubagamadam, no sé, Toramo. Y si yo puedo concebir y digo, mi, Kel, Camoja, tienes un Dios como tú, entonces yo también debo recibir ese reflejo natural de sentirme que yo también soy parte de eso. Y yo también tengo que sobrellevar mi propio mundo. También el ser humano. Nosotros, dice Rabolve, somos dadores, influenciamos con el bien y con la bondad y con un rostro iluminado y ser portadores de un poco de paz y de quietud en su derredor. Y si Dios lo permita, no es un rey que puede ser ofendido, ese es el sentido de la palabra alú, humillat y mishu misibato pogeabo. Y si yo no puedo ser ese rey ofendido, porque cada uno de nosotros es un rey, y si yo no logro ser ese rey ofendido, y si alguno de mi en derredor me produce un daño o me hiere de alguna otra manera, o comete una transgresión, umastir panav mimenu, el ser humano entonces, ¿qué hace? Oculta su rostro de él, peinonoten otto vejesen de shalom, y no da de su bien y de su bondad y de su paz, está destruyendo esto. Yo, el que tomo esa actitud, no aquel que hizo lo que hizo. Y por supuesto, vuelvo a repetir, acá no estamos diciendo que tenemos que ser complacientes.
Acá no se está diciendo que si alguien te golpea la mejilla hay que poner la otra mejilla. No, ese no es el concepto. Eso no es musar. Eso es tontería nada más. Eso es una humildad que no existe. Lo que dice aquí es cómo yo debo recuperarme, o sea, volver a ese recupero, volver a ser quien debo ser, comprendiendo que la realidad del otro está frente a mí y yo debo saber cuál es el límite. Y entonces mi límite es que a veces, cuando yo soy intolerante, eso genera que estoy destruyendo mi mundo. Y dice Revolve, Beata, Ishit al Jajam. Y dice, y tú, mi ser querido, Talmid Jajam, tú eres que es un sabio. Fíjate bien cómo tú concretamente puedes cargar con tu propio mundo, ser quien sobrelleva ese olam, tu mundo, umashpia haim bajes. Y tú eres aquel que puede dar de sí lo mejor a nivel de la vida y la bondad, del bien y la paz, sobre todo en tu alrededor, sobre toda tu sociedad. Y de todo esto vas a saber que solamente a partir de que tú seas sablán, que seas una persona que tenga capacidad de tolerancia, entonces, atayahol la set olamja. Si sabes sobrellevar las cosas, si sos tolerante, aún sufriendo una pequeña realidad, tienes que saber que siempre podrás transportar tu mundo sin hacer de ese mundo una destrucción total, Dios no permita. Jurban mamash, dice Revolve. Estoy hablando de un jurban, quiere decir de una destrucción total, total loss, pero no de tu auto, Dios no permita, o de lo que fuera, de tu mundo. Y dice, bli melitzot, sin metáfora alguna, sin retórica. Y entonces nos dice Revolve, terminando este segundo conferencia, mi dibrei atomer devorá anu lomdim davar chadash. De las palabras de este libro maravilloso llamado La Palmera de Deborah, inspirado obviamente en la profetisa Deborah, Rabbi Moshe Cordovero, insistimos, de la corte de Larisa al siglo XVI en Tzfat, aprendemos algo nuevo. Hasta aquí habíamos dicho que el sablán, que la persona tolerante, es aquella persona que ha erradicado de sí el caos, el enojo, lo colérico que hay en él. Pero no es suficiente con eso. El sablán, la persona tolerante, que también sufre por esa realidad, Mamshich Leheitiv sigue haciendo el bien después de haber sido, comillas, herido o damnificado, y el pecado en sí, Ajarea Peguía Beajet, y el pecado que le hicieron a él, Emikoden. Esa persona, antes de que alguien le haya hecho algo negativo, actuaba con bondad. Y esa persona, después de que alguien le hizo esa transgresión a sí mismo, también sigue deparándole el bien. Veino mesir klal et hasdo me apogea bo beajote. Y esa persona, uno de cualquiera de nosotros, sigue haciendo el bien y no quita su gesed de aquella persona que lo hirió o de aquella persona que pecó contra él. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Porque cuando ya nos tocan esa parte, uno que hace, bueno, puede ser, ahora soy indiferente, pero la indiferencia aparentemente no es la consejera en este momento. No es la consejera. Y por eso dice, la Z, Sarich Liot Lamdan. Para este que ser una persona Lamdan. Lamdan, ¿qué significa? Una persona estudiosa, una persona aplicada. ¿Qué significa? ¿Que tengo que ser enciclopedista? No. Tengo que aprender. Aprender significa el Lamdan que sabe
separar entre temas muy finos. Sabe distinguir el lamdán, el estudioso, el preparado, etcétera, entiende que tiene que continuar con esa dimensión de promover el bien y su bondad sin ningún tipo de modificación, aun cuando él debe, atención, reaccionar a esa herida emocional, estoy hablando, o el pecado que se cometió. La reacción equilibrada a Tegubá, a Shekulá, Bótabo, habrá de llegar. Ajlo al yede perikat ol ashpa'a al toba vejese. Dice, pero no, la reacción no depende de que yo me saque de sobre mí, rompa, me quite ese yugo de hacer el bien, la bondad, que mi prójimo se alimenta de ella, tanto en lo espiritual como en lo material. La reacción no tiene que ver con que yo deje de promover el bien. Y esto nos pasa habitualmente. La vida de relación lleva a esto. El tema es cómo saber superar ese punto de agresión, comillas, que ocurre en la vida cotidiana, en la vida real, no solamente entre marido y mujer, no, estoy hablando también de la vida social. A veces tenemos un desencuentro con nuestros propios hijos, ¿por qué? ¿Y cómo podemos sortear eso? Solamente que como soy el padre, yo tengo que ceder. No se trata aquí de ceder. Se trata de que yo siga siendo la persona que yo he marcado para mi vida como quiero ser. Por supuesto que esto necesita ser un lamdán, dice Rabolde. Hay que ser un estudioso, pero no ser estudioso es saber que así como tengo que seguir siendo lo que era, también tengo que saber que mi reacción habrá de llegar, pero necesito reaccionar en forma equilibrada. Necesito una reacción equilibrada, es decir, dice Rab, que mientras se va a producir esa reacción, yo no me puedo liberar de ese yugo tan particular que es de parar a hacer el bien, la bondad, que el otro siempre se alimenta tanto en el mundo espiritual como material. Entonces aquí dice como todo esto es un training. Esto es el coaching moderno, ¿no? Porque hoy en día todo el mundo aprende para ser coach. Y esto Rapolve lo descubre hace más de 60 años, se puede decir, 5 décadas por lo menos, cuando ni se hablaba de todo esto. Pero este mundo del Musar es un mundo tan avanzado que en última instancia también nos ofrece a nosotros esa posibilidad de poder cambiar a tiempo y poder hacer que los demás cambien a tiempo. Tenemos que hacer otra itlamdut, otro entrenamiento, otro estudio. Ahora deberemos nuevamente establecer, mire lo que dice Rabolve, ¿no? Porque siempre maneja los tiempos. Reba sha'a, oksat yoter les hablanut. Ahora tengo que dedicar 15 minutos o un poco más para lo que es hablanut, para entender y practicar lo que es la paciencia, la tolerancia, aunque conlleve algo de sebel, hablanut es paciencia, pero también es sufrimiento. Belatet lev, y permitir también atender, prestar atención y tener mucho cuidado de que ninguna herida emocional, que ningún daño o perjuicio que me hagan a nivel emocional, no solamente físico, no evite de nosotros el poder continuar, seguir mostrando ese rostro iluminado que abre las compuertas de todos los demás corazones, belihiyot meitivim que y ser personas que podamos prodigar el bien como desde un principio. También para esto se necesita un tiempo de práctica, de estudio, un tiempo suficiente para poder acostumbrarnos y le cabe el tam de anagazo y recibir el sentido en este tipo de conducta.
Esta es la segunda conferencia que habla el Rav Wolbe sobre lo que representa la Sablanut. Y la Sablanut no solamente es tener paciencia, es saber mantenerme en mi realidad que yo elegí, cómo comportarme, y saber que hay una realidad exterior que a veces resulta agresiva, sino a veces siempre. Y esa actitud agresiva no es de un mundo desconocido, es de un mundo que está presente, es un mundo que está constantemente alrededor nuestro. Y no se puede decir solamente que esa persona es un tzadik. No hay ninguna duda, nosotros siempre buscamos el mote, buscamos la definición, buscamos la característica de esa persona. Dejemos que esa dimensión de decir quién es quién quede a cargo del creador del mundo. En última instancia, eso le ha dicho a cada uno de nosotros el ángel que acompañó en el parto a nuestras madres. Ese ángel vino y le dijo a esa criatura que iban a hacer, haciéndole olvidar toda la Torá, que hay una cosa que tiene que ser y que no lo puede olvidar. Que él tiene que ser tzadik velo rasha. Ese es el mandato inicial del nacimiento. Ser una persona tzadik, justa y no perversa. Y en última instancia, de que cada cosa tiene su relato en la vida. Y por eso es tan importante que aquello que fue casi inconsciente en nuestra vida a la salida de este mundo, a la salida del mundo uterino, que hay un mandato que aparentemente queda y repica permanente en el sentido de lo que representa la justicia. Y eso, obviamente, representa, a mi humilde entender, uno de los mandatos más nobles, Sadik. Sadik es hacer lo que se debe. Y ese es el mandato inicial. Cuando uno puede llevar ese mandato más adelante, ahí nace el Hasid. Ahí nace el Hasid, quiere decir aquel hombre que no solamente hace lo que debe, sino que el Hasid, ¿cuál es la diferencia? Hace más allá de lo que debe. Y por eso el Gesed es aquel que me lleva a la sablanut, es aquel que me lleva a la capacidad de poder sobrellevar las cosas. Pero hay que saber que los límites, como todas las cosas en la vida, los límites son límites, wow, tan difíciles, tan no marcados o desmarcados, que a veces no sabemos muy bien hacia qué lado ponernos. Por eso dice, ser sablán, ser una persona tolerante, implica una de las condiciones esenciales de las midot del ser humano. Pero fundamentalmente, para poder ser una persona así, tengo que ser lamdán. Tengo que ser una persona que estudie, que se prepare, que ejercite toda esta dimensión. Y seguramente el tiempo nos habrá de proponer un poquito ser mejores personas. No ser mejor significa que siempre estoy mal. Implica que ser mejor es legítimo, es poder mejorar, como le dijo Hashem a Caín cuando su transgresión inicial era que su corbán no fue aceptado. La manaflupaneja, porque tu rostro ha decaído. Kadosh Baruj Hu está viendo el rostro de la persona y delante de él todo es conocido. Y sabe que Caín está deprimido. Y le dijo, aló impetir. Allí le dice la Sagrada Torá, Bereshit, al comienzo mismo de la creación, le dice, aló im teitiv, si tú vas a poder lehativ, si vas a poder ser esa persona que difunda y haga el bien y lo pueda provocar el bien, teitiv, lo vas a poder sobrellevar. Si al final de cuentas Caín no pudo sobrellevarlo, ¿y qué hizo? La culpa es del otro y eliminó a su hermano. Entonces aquí siempre la Sagrada Torá nos está pidiendo desde el comienzo de Bereshit una mirada interior.
una mirada interior, la misma mirada que deben tener Esaú y Jacob, o Jacob y Esaú, la misma mirada que deben tener Yosef y sus hermanos. Solamente en Yosef y sus hermanos esa mirada logra confluir en una realidad donde, después de haber pasado tantas y tantas instancias, esa realidad logra superarse. Pero no siempre se logra. Y por eso el trabajo es intenso. Shabbat Shalom. Esperemos que nos sirva como entrada a este Shabbat Kodesh, Peresiot Behar. Muchas gracias a todos. Que tengamos Shabbat Shalom, Besorot Tovot, y que haya Shalom Bejelech, Shalva Be'armentai, que haya, por cierto, paz entre tus soldados, que Kadosh Baruj Hu cuide a los soldados y soldadas de Am Israel, y fundamentalmente que dé Shalva Be'armentai, que haya quietud para tus palacios, para tus casas, en el norte, en el sur fundamentalmente, y aquí en el centro del país. Que sepamos solo de Besorot Tovot y Yeshuot Benejamot. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este Erev Shabbat Kodesh. Shabbat Shalom a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.